Para esta sesión vamos a estar revisando el tema de la negociación colectiva auténtica y la presentación se va a desarrollar en 3 etapas. En una primera vamos a revisar a nivel constitucional y a nivel de la Ley Federal del Trabajo en qué artículos podemos encontrar el tema de la negociación colectiva auténtica. En un segundo momento estaremos revisando el contexto de esta libertad de negociación colectiva para finalmente cerrar en la tercera etapa revisando algunos criterios jurisprudenciales sobre este tema. Y pues bueno, sin más preámbulos, pasemos a iniciar la clase. Evidentemente, un avance alcanzado en las reformas laborales tiene que ver con la negociación de los contratos colectivos para garantizar que sea auténtica y para acabar con las simulaciones que, si bien no se tenían en todos los sindicatos, la gran mayoría sí padecía de este tipo de simulaciones. Ahora, si nosotros quisiéramos definir o entender en términos sencillos qué se refiere respecto de la negociación colectiva auténtica, es simple y sencillamente garantizar que sean hoy los trabajadores a quienes se les devuelve la negociación colectiva auténtica. Y lleva el término auténtica porque precisamente van a ser o se pretende que sean los trabajadores quienes realmente por su propia cuenta tomen las decisiones dentro de sus organizaciones sindicales. Y también se trata de que se tengan todas aquellas instituciones que garanticen el desarrollo de ese derecho, como por ejemplo los tribunales en materia laboral, los centros de conciliación y eminentemente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahora, la negociación colectiva auténtica tiene o se va a fundamentar en 2 pilares muy importantes. Uno de ellos es que las directivas sindicales, las comisiones que revisan los contratos colectivos y que realizan las negociaciones estén respaldadas por los trabajadores. Es decir, que esos liderazgos o esos líderes o dirigentes tengan un respaldo por parte de las personas trabajadoras porque fueron electos mediante el voto personal, libre, secreto y directo. Esa es una de las fases. La otra de las vertientes tiene que ver con que una vez que estos liderazgos acuerdan con el patrón los términos de una negociación, lo que haya sido negociado, el acuerdo tiene que pasar por la aprobación de carácter mayoritario por parte de los propios trabajadores a través de ese mismo método, un método democrático. Básicamente podríamos encasillarlo en esos términos. Luego nosotros vamos a iniciar, revisando a nivel constitucional, donde podemos encontrar esto de la negociación colectiva, tal cual lo habíamos señalado en un principio. En el artículo 123, apartado A, en la fracción 22 bis, ahí podemos encontrar lo referente a este tema. En esa fracción 22 bis nosotros podemos encontrar lo siguiente, ¿no? Nos dice que los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios. Inciso A, la representatividad de las organizaciones sindicales y inciso B, la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos del trabajo. También señala que para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto, y que la ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en eso, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos. Y bueno,
Con efecto de dar cumplimiento a estas bases establecidas en el artículo 123, apartado A, fracción 22 bis constitucional, respecto a la transformación del régimen sindical y de la negociación colectiva, así como también de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, como parte también de las renegociaciones del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se suscribió el anexo 23A, que ese, bueno, ya no lo pude presentarlos en pantalla, pero ustedes pueden hacer la revisión si así les interesase. Entonces, en ese anexo 23A del entonces ya tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, en materia de democracia, de representatividad y de certeza en la firma y revisión de los contratos colectivos del trabajo. En él se buscó reafirmar los compromisos asumidos por las partes ya desde la declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en particular, México se comprometió a adoptar en su legislación interna toda una serie de medidas y de principios que estuvieran relacionados con el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva. Por tanto, el legislador estableció la necesidad de que los contratos colectivos del trabajo cuenten con el respaldo de los propios trabajadores, y esto con la finalidad de eliminar las simulaciones en su celebración generada a partir de una falta de legitimidad, digámoslo, democrática en la vida interna de los sindicatos en México. Toda vez que pues no era ajeno, ya lo habíamos comentado anteriormente, perdón, para los estudiosos del derecho laboral, esa problemática del abuso por parte de las organizaciones, de sindicatos poco escrupulosos y también de sindicatos fantasma, del derecho a emplazar a huelga a los patrones para exigir la firma de un contrato colectivo del trabajo. Uno de esos resultados de las huelgas por extorsión habían sido una serie o miles de contratos de protección que habían sido firmados básicamente a espaldas de los trabajadores y también al amparo de una legislación que no requería la representatividad de esos liderazgos sindicales que ejercen ese derecho, lo ejercían muchas de las veces sin que pues tuvieran siquiera trabajadores o incluso sin tener un centro de trabajo en operaciones. Toda esa simulación que había trastocado los esquemas de negociación colectiva provenían en buena medida de una falta estructural de legitimidad democrática en la vida interna de los sindicatos. Ese principio democrático también pasó a tener aplicación en los procedimientos de negociación colectiva al ser necesario para la validez de los contratos colectivos de trabajo el apoyo de los trabajadores expresado mediante su voto personal, libre, directo y secreto, y con la finalidad de garantizar que la celebración y la firma de los contratos colectivos y de sus revisiones pues sea más que nada un producto auténtico de la libertad de los propios trabajadores. Eso es básicamente, ¿no? Ahora, la negociación colectiva auténtica va a tener dos momentos esenciales, o básicamente dos momentos importantes. Uno que tiene que ver con la constancia de representatividad para la firma de los contratos colectivos iniciales. Otra de las cuestiones es la consulta a trabajadores para aprobar el contenido de contratos colectivos y de sus revisiones. Bueno, ¿cómo podríamos explicar esto? Cuando un sindicato busca celebrar por primera vez un contrato colectivo en un centro de trabajo, se requiere primero de obtener
lo que habíamos señalado anterior, ¿no? Una constancia de representatividad que garantice que no existan sindicatos que puedan negociar contratos colectivos a espaldas de los trabajadores o bien con trabajadores fantasma. Ahora, los sindicatos tienen que solicitar, se les expida por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que para el caso va a tener oficinas en todo el país, para que la autoridad realice una consulta con los trabajadores respecto de si los trabajadores están en la decisión de respaldar a tal o cual sindicato. Y los sindicatos que hayan llegado a un acuerdo con el patrón respecto de su contrato colectivo, entonces avisan al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para realizar una consulta con los trabajadores en la cual se va a establecer un procedimiento democrático que también en su momento lo estaremos revisando. Y que, bueno, el Centro Federal podrá verificar incluso a solicitud de los propios sindicatos, y una vez que esa consulta se lleve a cabo con las garantías del derecho al voto personal, libre, secreto y directo, es que ese convenio va a poder entonces ya ser depositado ante el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pero si es que el centro nota que existen una serie de inconsistencias que estén relacionadas con la parte, digámoslo, sustantiva de ese procedimiento, podrá declarar la nulidad de la consulta y obviamente ordenar su reposición a efecto de que se cumplan todos los requisitos legales. Uno de los aspectos también importantes tiene que ver con un elemento de consentimiento. Es una de las grandes garantías que se establece. Es decir, no puede hacerse una consulta si no se acredita que los trabajadores tuvieron a su disposición el formato, el contrato colectivo de trabajo. Los sindicatos pueden participar en la consulta a los trabajadores para la firma de un nuevo contrato colectivo, pero siempre y cuando reúnan ese requisito de por lo menos el 30% de los trabajadores que dicen respaldar, ¿no? Entonces, de tal manera que podría darse el caso de que participaran en ese tipo de consultas hasta 3 sindicatos. Pero solamente el sindicato mayoritario va a ser el que va a tener la titularidad del contrato colectivo. Entonces, los derechos de los demás trabajadores de los otros sindicatos también se van a garantizar por virtud de la ley. Se plantea, bueno, incluso en el convenio 98 que ya habíamos revisado en su momento, ratificado por México, lo habíamos señalado, y también en este anexo laboral del TEMEC, que rápidamente se dijeron algunas características. Bueno, desde esos instrumentos se establece que ningún trabajador, por el hecho de pertenecer a un sindicato o a otro sindicato o de no pertenecer a ningún sindicato, pueda ser discriminado, pueda ser despedido, y que en todo caso el patrón tiene que respetar esos derechos. Los derechos que tienen hoy los trabajadores que se van a afiliar a un sindicato es que ese sindicato los puede representar, pero en el tema de la negociación colectiva será el sindicato titular el que pueda ejercer esos derechos de administración del contrato colectivo del trabajo. Sin embargo, bueno, eso de ninguna manera resta derechos a los demás trabajadores, porque los trabajadores, en todo caso, de ese sindicato, únicamente van a pedir que las cuotas sindicales sean enteradas al nuevo sindicato. Y en todo caso, los demás derechos, digamos, del contrato colectivo, de la contratación colectiva, por un principio de extensividad, pues van a ser disfrutados por todos los trabajadores. Y bueno, eso es por cuanto a esta fracción de información.
En lo que toca a la Ley Federal del Trabajo, también tenemos que revisar dónde podemos encontrar la vertiente de la negociación colectiva auténtica. Y bueno, vamos a revisar o a leer algunas fracciones de algunos artículos que van a fundamentar esta situación. Por ejemplo, el artículo 371, que habla de los estatutos de los sindicatos, en su fracción novena nos dice que el procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales, el cual se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto directo, personal, libre, directo y secreto. En la fracción 14 bis de ese mismo artículo 371 se señala que el procedimiento para llevar a cabo la consulta a los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto para la aprobación del contenido de contratos colectivos de trabajo iniciales y de sus revisiones. Para ese efecto, los estatutos deberán observar el procedimiento contemplado en el artículo 390 ter, fracción segunda de la LFT. Entonces, otros artículos también implicados tienen que ser el 390 ter, que señala que para el registro de un contrato colectivo inicial o bien de un convenio de revisión, el Centro Federal verificará que su contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo a través del voto personal, libre y secreto. El procedimiento de consulta se llevará a cabo conforme a lo siguiente y establece las reglas, que lo vamos a ver más adelante en el tema democrático en los sindicatos. Otro de los artículos es el 399 ter. Nos señala que el convenio de revisión o de modificación del contrato colectivo deberá celebrarse ante la autoridad registral, tribunal o el centro de conciliación. Una vez aprobado por la autoridad, va a surtir sus efectos legales. Para los efectos de la actualización del expediente de registro del contrato colectivo y de su legal publicidad, el centro de conciliación o el tribunal, dentro del término de los 3 días siguientes, hará llegar copia autorizada del convenio a la autoridad registral. Y el artículo 400 bis, que estatuye que cada 2 años, en la revisión contractual que corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 399, el convenio de revisión del contrato colectivo deberá someterse a la aprobación de la mayoría de los trabajadores regidos por el mismo a través del voto personal, libre y secreto, conforme al procedimiento de consulta del artículo 390 ter. Las referidas revisiones contractuales deberán depositarse ante el Centro Federal, el cual podrá verificar que el contenido del contrato colectivo del trabajo se haya hecho del conocimiento de los trabajadores, tal cual lo que habíamos señalado con antelación, ¿no? Y bueno, también de esta suerte, en el proceso de celebración de los contratos colectivos del trabajo y de sus revisiones, deben distinguirse, a manera de recapitulación, 2 etapas, ¿no? Una de las cuales comprende la negociación entre el sindicato, que cuenta con la representación de los trabajadores, y el empleador, en la cual se van a acordar las condiciones que van a regir en el contrato colectivo de trabajo. Una vez que hayan sido acordados los términos del contrato colectivo por el sindicato y el empleador, o bien pudiendo hacerse su revisión, bueno, y también recordando que el sindicato tiene el derecho de designar a sus representantes, o sea, las personas que habrán de representarlo durante esa negociación, va a ocurrir la segunda etapa, en la cual su contenido va a ser sometido a la consulta de los trabajadores, con el fin de que se obtenga ese apoyo mayoritario mediante el voto personal, libre, secreto y directo. Ese proceso de consulta deberá de ser pues organizado por el sindicato y dando aviso previo a la autoridad registral, ya que solo, decíamos, podrán registrarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
los contratos colectivos del trabajo y, en su caso, los convenios de revisión que cuenten, importante, con el respaldo mayoritario de los trabajadores. Y ahí encontramos entonces lo auténtico de la negociación colectiva. También se encuentra debidamente justificada esta exigencia de contar con el apoyo mayoritario de los trabajadores para dotar de esa validez a los contratos colectivos de trabajo iniciales o bien a esos convenios de revisión. También el derecho a la libertad sindical o a la autonomía de las organizaciones sindicales no puede interpretarse de una manera aislada en el sentido de garantizar un espacio libre de cualquier intervención del Estado, sino que también implica una obligación por parte del legislador, el legislador permanente, de adoptar las medidas para garantizar la efectiva representación de las organizaciones sindicales mediante el respeto irrestricto a la voluntad de los agremiados, expresada de manera personal, de manera libre y de manera secreta. Entonces, de lo que se trata es de garantizar, y lo que ya se hizo, garantizar normativamente la efectiva participación de los agremiados, de los trabajadores unidos en la toma de las decisiones relevantes que afecten a la propia organización y también pues a sus intereses comunes. Después seguimos revisando algunas cuestiones de la Ley Federal del Trabajo, un poquito conceptualizar el contrato, qué es el contrato colectivo. En el artículo 386 nosotros podemos tener que va a ser un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe de prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. En el artículo 386 bis se señala que el apoyo de los trabajadores mediante el voto personal, libre y secreto constituye una garantía para la protección de la libertad de negociación colectiva y sus legítimos intereses. La demostración de dicho apoyo conforme a los procedimientos establecidos en los artículos 390 bis y 390 ter es de orden público e interés social, por lo que es un requisito para la validez de los contratos colectivos del trabajo. Las autoridades, sindicatos y patrones coadyuvarán para que los procedimientos de consulta se organicen de tal forma que no se afecten las actividades laborales de los centros de trabajo. Y por último, el artículo 387 de la LFT señala que el patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo para dar cumplimiento a los principios de representatividad en las organizaciones sindicales y de certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos. El sindicato solicitante deberá contar previamente con la constancia de representatividad expedida por ¿quién? Por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se señala en el artículo 390 bis. Si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercer el derecho de huelga consignado en el artículo 450. La constancia de representatividad acredita que el sindicato cuenta con la representación de los trabajadores, por lo que deberá ser acompañada al emplazamiento a huelga como requisito en los términos del artículo 920 de la LFT. Y bueno, un poco para dar contexto a todo lo que ya hemos platicado sobre la negociación colectiva auténtica. Para tal caso también habría que recordar, y un poquito rápido, el contenido del artículo 4 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que ya hemos revisado en la sesión anterior. Dice, ese tampoco lo tengo en pantalla,
dice que, aquí está, deberán adoptarse las medidas adecuadas para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de trabajadores el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Eso es el contenido del artículo cuarto, que si ustedes se dan cuenta de su contenido, pues hace importancia para nuestro tema. Igualmente, hay una recomendación que es la número 91, que tiene que ver con los contratos colectivos, igual de la Organización Internacional del Trabajo, en la cual se reitera el deber de establecer por la vía contractual o legislativa sistemas adaptados a las condiciones de cada país para la negociación, para la celebración, revisión e incluso renovación de los contratos colectivos, o bien para asistir a las partes durante estos, ¿no? Debiendo determinar la organización, funcionamiento y alcance de dichos sistemas. También en lo que viene siendo la recomendación 163 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual es o tiene relación con la negociación colectiva, se señala también lo siguiente. Se las leo porque no lo tengo también en pantalla. Nos dice esa recomendación 163. Las partes en la negociación colectiva deberán conferir a sus negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones. Y bueno, por estas razones, la exigencia de la aprobación del contrato colectivo por los trabajadores regidos por ese pacto, pues constituye una medida encaminada más que nada a fortalecer la negociación colectiva como un derecho que le va a pertenecer a las personas trabajadoras, que si bien en un momento lo van a ejercer por conducto de sus representantes sindicales, lo cierto es que también exige el conocimiento y la aprobación de la decisión por parte de los trabajadores. Habría también que apuntar que no se vulnera el derecho de la negociación colectiva cuando la ley establece ese sistema para la validación de los contratos colectivos del trabajo, ni tampoco el fomento del pleno desarrollo y uso de los procedimientos de negociación voluntaria, sino más bien como una medida para garantizar la protección a esa libertad de negociación colectiva de las personas trabajadoras. Se estableció ese requisito que tiene que ver con la validez de los contratos colectivos de trabajo iniciales o los convenios de revisión que comentábamos, de contar con ese apoyo sustancial por parte de los trabajadores, de acuerdo con un procedimiento que va a estar establecido en la propia ley. Y bien, como ya se ha revisado con antelación, uno de los principios rectores de la reforma constitucional en materia laboral, por ejemplo la de 24 de febrero de 2017 constitucional, fue precisamente dotar de certeza a la firma, al registro y el depósito de los contratos colectivos del trabajo, el cual debería de observarse en la regulación de los procedimientos y requisitos que se previeran en la ley secundaria a efecto de garantizar la libertad de negociación colectiva. Eso atendió a enfrentar el problema que habíamos comentado un poquito anteriormente de la simulación en la celebración de los contratos colectivos del trabajo, con motivo de lo que habíamos denominado los contratos de protección patronal o contratos de protección. Recordemos que habíamos dicho que esos contratos de protección son acuerdos
que más que nada se van a limitar a reiterar las condiciones mínimas legales, cuáles las que encontramos en la ley federal, y por lo tanto, de esa forma no va a implicar una mejora en ningún sentido en los derechos de los propios trabajadores, y que eran celebrados sin que los propios trabajadores tuvieran conocimiento de esa celebración, o bien antes de que siquiera estuvieran establecidos los centros de trabajo, y eran contratos de protección contra o protegían supuestamente, no, contra las organizaciones auténticas de trabajadores que se pudieran formar en esos centros de trabajo. Entonces, todas esas prácticas dieron como consecuencia, lo hemos revisado o comentado a lo largo de las sesiones, dieron como consecuencia la presentación, más que nada una presentación, una queja, varias quejas, pero hablaremos en este momento de una queja que se presentó ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. En esa queja se reclamaron varias violaciones, obviamente por parte del Estado mexicano, en materia de negociación colectiva, porque se alegaba que se permitía, bajo la legislación laboral que teníamos anteriormente, la simulación contractual. Toda vez que, aunque en la ley se imponía al patrón que empleara a trabajadores miembros de un sindicato la obligación de celebrar un contrato colectivo cuando el sindicato lo solicite, lo cierto es que no se exigía el consentimiento de aquellos que lo posibilitara para que dichos contratos fueran celebrados y celebrados a sus espaldas, ¿no? Entonces, en seguimiento de esa queja, el comité confió en la implementación de estas reformas laborales, así como también en el desarrollo de la legislación secundaria, que en esta se previeran ya todas aquellas medidas necesarias y que fueran encaminadas a resolver esa problemática planteada por los antiguos contratos de protección. Bueno, todavía existentes algunos de ellos, ¿no? Entonces, veamos cómo todo se va juntando para que lleguemos a esta reforma. Ya sabíamos todo lo que había, ya teníamos conocimiento de lo que estaba fallando, pero no se había legislado, no se había hecho la reforma. Y entonces, más que nada, si ustedes lo van viendo, presiones de carácter internacional, en los convenios de la OIT, en la negociación del TEMEC, vienen a apesurar esta reforma tan necesaria en materia colectiva del trabajo. Entonces es un sumado de diferentes instrumentos lo que se va a traducir en las reformas que ya desde la sesión 1 habíamos estado revisando. Por ello es que la decisión del legislador de exigir esa consulta de los contratos colectivos del trabajo para su aprobación por parte del sector mayoritario de los trabajadores atiende precisamente a establecer un mecanismo que garantice el principio de certeza en su firma, en el registro y en el depósito. Es decir, que su celebración, así como también su posterior revisión, sean un producto de la voluntad, digamos, reinante de los propios trabajadores. Además, la aprobación del contrato o convenio por la mayoría de los trabajadores no es un requisito desproporcionado o un requisito excesivo que tienda a obstaculizar o impida el reconocimiento efectivo de ese derecho a la negociación colectiva. En consecuencia, el hecho de que la consulta pueda tener como resultado, en algún momento lo puede tener, el rechazo de los acuerdos tomados entre los representantes sindicales y el empleador durante la etapa de negociación, pues se encuentra constitucionalmente justificado. Hay una justificación a partir de ello. Además de que obviamente es mayor el beneficio que obtienen los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo de trabajo al asegurar que esas decisiones colectivas sean una expresión auténtica
de la voluntad de los propios trabajadores. Sin embargo, el hecho de que el contrato colectivo o bien el convenio de revisión en su momento no sea aprobado por la mayoría de los trabajadores, tampoco implicaría anular toda la negociación del contrato colectivo, ya que en términos de otros artículos, por ejemplo, del 390 ter, pero en la fracción cuarta de la ley federal, el sindicato, tiene el sindicato dos opciones. Una es ejercer su derecho de huelga en caso de que haya promovido el emplazamiento correspondiente, o bien prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga con la finalidad de continuar con la negociación y someter el acuerdo a una nueva consulta. Pero esto más que nada ya tiene que ver con la huelga y eso va a ser tema de otras sesiones, pero simple y sencillamente para que vayamos entendiendo todas las relaciones que se pueden dar en cuestión de la negociación colectiva. Entonces, de esta manera, ante la falta, digamos, de apoyo de los trabajadores, el propio legislador también garantiza la posibilidad de que el sindicato pueda continuar la negociación colectiva con el empleador. A eso se refería este último comentario. Por otro lado, también el registro de los convenios colectivos del trabajo, incluso de sus modificaciones o de los convenios de revisión que se hace, dijimos, ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, viene siendo una medida que, además de tender a beneficiar el cumplimiento de los requisitos para su celebración, pues también busca dar publicidad respecto al contenido de esas celebraciones. También facilita el seguimiento de su aplicación. Esto se puede entender en que esta autoridad únicamente tiene facultades para negar el registro cuando se advierta, evidentemente, que no se cumplen con los requisitos mínimos legales y sin que ello implique decidir de manera unilateral, modificar las condiciones pactadas por las partes o imponer otras, ¿no? Que tiene que siempre haber el respaldo por parte de los trabajadores. Y todo esto permite la expresión de la voluntad de primera mano de los trabajadores sin que exista algún intermediario que pues vaya a afectarlos, ¿no? Y bueno, cerraremos con la tercera etapa que tiene que ver con la jurisprudencia. Decíamos cómo a nivel jurisprudencial se va trazando por parte de la Suprema Corte de la Segunda Sala en esencia este tema de la negociación colectiva para que tengamos una visión completa de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a revisar algunas tesis jurisprudenciales. Por ejemplo, esta que tiene registro digital 202-2878 de la segunda sala, con rubro contratos colectivos de trabajo, la exigencia de que para su celebración inicial o para su revisión sea necesaria la aprobación de la mayoría de los trabajadores cubiertos por aquellos, no contraviene el derecho de libertad de negociación colectiva. ¿Cuál es? Es una jurisprudencia de la segunda sala, habíamos dicho. ¿De dónde parte este entramado jurídico? Bueno, del hecho de que varios sindicatos promueven juicios de amparo indirecto en contra de los artículos 371, fracción 14 bis, 390 ter, 399 ter y 400 bis de la LFT. Y lo hacían porque consideraban que la exigencia que se contiene en esos artículos de someter a la aprobación de los trabajadores los contratos colectivos de trabajo iniciales, así como de sus revisiones, constituía a su visión una violación a los derechos de autonomía sindical y de negociación colectiva. ¿Cuál es el criterio que adopta la segunda sala de la Suprema Corte? Es determinar que el nuevo sistema para la celebración de los contratos colectivos del trabajo, el cual, entre otras, habíamos señalado también nosotros, exige para su validez la aprobación de su contenido por un sector mayoritario de los trabajadores.
Es una medida que tiende a garantizar el principio constitucional de certeza en la firma, en el registro y en el depósito de los contratos, y lo cual pues realmente no contraviene ese derecho de libertad de negociación colectiva que alegaban los sindicatos. Y esto es así porque con base en el artículo 123, apartado A, fracción 22 bis constitucional, los procedimientos y los requisitos que establece la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de los trabajadores y empleadores deben garantizar los principios de representatividad de las organizaciones sindicales y la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos. Entonces, el legislador estableció en los artículos de la LFT que habíamos señalado un nuevo sistema para la celebración de los contratos colectivos iniciales, sus subsecuentes revisiones, los cuales, se había señalado, deben de estar sometidos a la consulta de los trabajadores a efecto de que sean aprobados por la mayoría de estos, mediante el voto y este es un requisito para la validez de esos contratos. Es decir, el que cuenten con el apoyo de los trabajadores va a constituirse como una medida que va a estar dirigida a cumplir los principios constitucionales que hemos señalado y garantizar que tanto su celebración como su posterior revisión sean producto exclusivo de su voluntad y obviamente estén respaldados por los propios trabajadores. La segunda de las tesis tiene que ver con el rubro procedimientos de elección de las directivas sindicales y de consulta para la aprobación de los contratos colectivos de trabajo. Los artículos 22 y 23 transitorios del decreto por el que se reforma la LFT no contravienen los derechos de libertad y de autonomía de la organización sindical. Número de registro 202-2907, tesis igual jurisprudencial de la segunda sala. Esos artículos los transitorios, decíamos que son el 22 y 23. El 22 va a establecer el plazo para el cumplimiento dice, las organizaciones sindicales tendrán un plazo máximo de 1 año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para adecuar sus procedimientos de consulta a las normas establecidas en los artículos 390 bis, 390 ter de la LFT. Y el 23 habla de la adecuación de los estatutos sindicales. Las disposiciones no previstas en el artículo 371 de la LFT para la elección de las directivas sindicales mediante el voto iniciará su vigencia en un plazo de 240 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Asimismo, dentro del mismo plazo, las organizaciones sindicales deberán adecuar sus estatutos. Entonces, igual, hay una inconformidad por varios sindicatos que en su defensa también promueven un juicio de amparo indirecto en contra de estos dos artículos transitorios de la reforma a la LFT de 1 de mayo de 2019, ya que en su concepción generaban una afectación a los derechos de libertad y de autonomía de la organización sindical, porque decidían la manera y el tiempo para establecer y modificar las reglas de sus estatutos, a fin de adecuarlos a las disposiciones relativas a la elección de las directivas, así como al sistema de consulta de los contratos colectivos. La segunda sala determina en torno a este proceso jurídico que los preceptos citados, al imponer la obligación a las organizaciones sindicales de modificar sus estatutos a efecto de regular los procedimientos de elección de sus representantes y los de consulta para la aprobación de los contratos colectivos, no vulneran los derechos que habían pedido su protección. Entonces, en esos procedimientos de elección, los representantes sindicales, así como también en la consulta de los trabajadores para la celebración de los contratos, que se establecen en los artículos 371, 390 bis y ter de la LFT,
no vulneran esos principios de libertad sindical y de autonomía, porque están dirigidos a hacer efectiva la participación democrática de sus agremiados, que eso es lo que va a primar, ¿no? Así como la libre negociación colectiva. Entonces tampoco van a contravenir los artículos transitorios al hacer viable de manera razonable y proporcional esa exigencia de que las organizaciones sindicales adopten esos procedimientos de votación por medio de los cuales son medidas necesarias para integrar el consentimiento de los trabajadores de una manera eficaz respecto de aquellas decisiones que en su momento les pudieran afectar o se vean involucrados en ellas. La penúltima es con registro digital 202-2881, igual de la segunda sala, menciona que el Centro Federal, en el rubro, que el Centro Federal, la facultad que tiene de verificar que el procedimiento de elección de las directivas de los sindicatos respete los principios democráticos que rigen a dichas organizaciones, no contraviene el derecho de libertad sindical. Igual, varios sindicatos promueven un juicio de amparo en contra del artículo 371 bis de la LFT, pues consideraron en su momento que la intervención del Centro Federal en las elecciones de las directivas sindicales constituía una violación al derecho de libertad sindical. La Suprema Corte, a través de la segunda sala, resolvió que la facultad establecida para el Centro Federal de que verifique el procedimiento de elección de las directivas sindicales cumple con los requisitos legales y estatutarios para la celebración y que es constitucional al tratarse de una medida idónea para garantizar la libertad sindical de los agremiados. Igual, en el convenio 87 se reconoce también el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores para redactar sus propias constituciones y estatutos, de elegir libremente a sus representantes y prohíbe toda intervención de las autoridades públicas que tiendan a limitar o a impedir el ejercicio de ese derecho. Entonces, al interpretar el artículo de la LFT, el Comité de la Libertad Sindical de la OIT señala que la prohibición de intervenir en la elección de las directivas no implica que la autoridad no tenga la obligación de garantizar la democracia interna, así como el apego a las normas estatutarias y legales del desarrollo de las elecciones sindicales. Entonces advierte que la medida contenida en el 371 bis de la LFT respecto a la participación del Centro Federal a solicitud de los dirigentes sindicales, o bien por lo menos del 30%, en el auxilio a esas organizaciones para certificar el cumplimiento de los requisitos de democracia, no constituye una intervención que sea prohibida en el derecho a la elección de los representantes sindicales, no, por el contrario, la maximiza. Y por último tenemos esta jurisprudencia, contratos colectivos de trabajo, la aplicación de las nuevas reglas para la revisión de los que fueron celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto no contraviene el principio de retroactividad de la ley. Sindicatos promueven juicio de amparo contra el artículo 11º transitorio de la reforma del 1 de mayo de 2019 porque tenían la noción de que ese artículo contravenía el principio de irretroactividad de la ley, debido a que modificaba las condiciones ya establecidas en los contratos colectivos del trabajo, celebrados obviamente previo a la entrada en vigor de la reforma, previo a 1 de mayo de 2019. La segunda sala de la Suprema Corte establece que es válido que la ley federal mejore la regulación de la negociación colectiva como una exigencia de orden público que obligue también a obtener el consentimiento de los trabajadores en esa revisión de los contratos colectivos. Aunque en su momento, pues obviamente no existía ese mandato. Entonces, la aplicación de esas nuevas reglas
para la revisión de los celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas no contraviene el principio de irretroactividad de la ley. Básicamente son estas 4 jurisprudencias que son importantes, que ya vieron, recalcan lo que habíamos señalado anteriormente y tal vez lo puedan entender a lo mejor un poquito más con la revisión de esos estatutos, perdón, de esas jurisprudencias. Básicamente aquí le dejaríamos por el día de hoy y pues muchas gracias.